haciéndole recordar que tiene que trabajar de forma segura, haciéndole recordar que tiene que revisar su área de trabajo antes de ingresar a trabajar. No, porque eso debe de ser una decisión, un acto de voluntad. Sin embargo, si no capacitamos, eso nunca va a pasar. Esa capacitación tiene que ir de la mano con un sentido de pertenencia, porque es una asimilación. Pero ¿quién te va a enseñar a capacitarte? ¿Quién te va a abrir los ojos para que tú puedas darte cuenta que es un proceso de aprendizaje? Por ejemplo, ¿cuántas horas hombres el operario minero tiene en capacitación? Que en muchas empresas ni se le capacita al operario minero. Simplemente lleva su inducción y luego ingresa a la actividad minera y está trabaje y trabaje 8 horas, 12 horas, 16 horas. ¿En qué tiempo le van a capacitar? Entonces, si tú no capacitas, ¿qué vas a esperar de ellos? ¿Qué mejora vas a evaluar? ¿Cómo realizan su plan de evaluación del desempeño? Debe de haber para operarios mineros horas hombres en capacitación y que eso sea traducido en productividad. Al igual, si la capacitación no se da porque no tengo una adecuada detección de las necesidades, yo no puedo mejorar, no puedo saber cómo evolucionó. Si mi análisis de necesidades de capacitación ni las tengo, ni las conozco. De repente tengo un operario minero que es tímido y que no habla con nadie. Y yo me conformo porque sé que todos los mineros son así. ¿Estaría bien? No estaría bien, porque todos necesitamos desarrollar y mejorar, porque todos podemos hacerlo. Y mejorar esa capacidad de revertir esa situación de timidez. A veces la timidez se presenta por la misma actividad de trabajo, por estar en un ambiente, digamos, oscuro, por estar en un ambiente solitario, a veces por nuestra autoestima, por siempre sentirnos disminuidos, porque nadie nos da oportunidades. Entonces, esa situación de menoscabilidad de cada minero por ahí que he visto, a veces he visto ingenieros ya de minas que cuando uno le va a conversar ni te miran a los ojos, sienten una, digamos, una disminución y uno se da cuenta que eso es autoestima, ¿no? Y también uno se da cuenta que esta persona te va a saludar y te saluda con las justas, cogiéndote un dedo de la mano. Entonces, ¿dónde está su nivel de templanza, de tolerancia, de iniciativa, de, digamos, de aspectos de su personalidad que sean sólidos? Imagínate a esta persona, ingeniero de minas, liderando a 30, 40 mineros. ¿Cómo los va a liderar? Si se supone que el líder es el que trabaja ejemplos a través de su comportamiento, a través de su persona. Los demás 40 seguidores van a ser igual que él. Iguales. Porque eso es un comportamiento que es aprendido. Entonces el resto aprende lo que él hace. Porque ese es su patrón de referencia. Si tu patrón de referencia es una persona que es tímida, callada, poca expresiva, con cero capacidad de iniciativa o nula capacidad de iniciativa, que todo lo que tú dices, dice sí. Entonces, ¿cómo van a ser las demás personas que tú estás liderando? Entonces, uno tiene que conocer, ahí entra el tema del plan, del diagnóstico de la necesidad de capacitación. Y ese diagnóstico de necesidad de capacitación no solamente debe ser técnico, sino debe de ser humano. Y en humano, ¿qué trabajos uno puede desarrollar para que estos mineros sean abiertos? Abiertos al aprendizaje, abiertos a decisiones, que sean abiertos a experiencias nuevas, a un aprendizaje nuevo. Es ahí donde uno tiene que aprender a conocer e identificar. Y luego entra lo que es el programa de capacitación. Cada persona debe tener su programa de capacitación. A veces hay programas de capacitación masivos. 100 personas en una sala, entonces eso es inaudito, porque no es cantidad, sino es la calidad que des a cada uno de ellos. También he visto empresas, y esto me quedo admirado, en empresas extranjeras, creo que hay una empresa minera peruana que también aplica eso. Programación neurolingüística. Yo considero que ustedes deben, como líderes, de ser entrenados también a través de este proceso de conocimiento psicológico. ¿Qué nos dice una programación neurolingüística? Que todo ser humano aprende a través del poder del lenguaje.
A través de ese poder del lenguaje tú puedes programar a tu mente para que se comporte de determinada forma. Y eso nos dice mucho, porque el lenguaje es poder. Es decir, lo que tú hablas tiene poder. Si hoy día tú dices a tu gente, buenos días, ¿qué tal están? ¿Cómo han amanecido? Y comienzas a individualizar a cada uno, ese lenguaje del poder le estás dando a ellos que se comporten bien ese día. Es decir, que tengan una buena perspectiva ese día, que trabajen bien. Pero si tú un día vas y no le dices nada, ellos en sus mentes están creando algo, imaginando algo, o de repente no tiene sentido ese día para ellos, porque su jefe ignoró esa situación. Luego, cuando uno ve la palabra en muchos medios de comunicación escritos, hay racha de accidentes, etcétera. Esa denominación que todos leen nos está enviando un mensaje al cerebro y el cerebro programa que la prevención o la seguridad es cuestión del factor suerte o factor azar. Racha no debe de existir. Debe de haber ahí una comunicación que diga, por una falta o carencia de gestión en prevención vial o prevención en el sistema de transporte, no hemos conseguido lograr encontrar buenos resultados y los resultados obviamente son estos accidentes, porque eso es la carencia. Cuando hay un accidente es por la falta de gestión que hay en una organización, por una falta de concientización que debemos de prevenir y debemos de trabajar sobre todo en la parte humana, porque el que se accidenta no lo hace la máquina, sino el que lidera esa máquina. Igual en un socavón, igual en cualquier industria. El ser humano es el último eslabón en el cual repercute una toma de decisión para prevenir un accidente. Bueno, en los programas de capacitación, ¿qué podemos desarrollar en un programa de capacitación de acuerdo a una realidad del operario minero, de una mina subterránea, de acuerdo a un operario minero a una mina superficial? ¿Qué realidades podemos nosotros aplicar y cuáles son los programas de capacitación? Estuve trabajando con una empresa, les doy un ejemplo, para que ustedes puedan acoplar también ciertos métodos de aprendizaje. Estuve trabajando con una empresa en la que estuve asesorando, de acuerdo a la programación neurolingüística, cómo trabajar asumiendo sus realidades en procesos de aprendizaje. ¿Y en qué consiste? No todos aprenden bajo la misma forma. A veces uno piensa que hablando todos se entienden, sino que esa solución en capacitación quizás no sea la mejor alternativa o vía para poder introducir un proceso de aprendizaje. ¿Qué es importante? Es importante que uno conozca cómo son o cuáles son los métodos de aprendizaje que cada persona tiene mejor desarrollado. La programación neurolingüística nos dice en primer lugar que el lenguaje tiene poder para poder programar el cerebro y así desarrollar un comportamiento determinado. El ejemplo que les di hace un momento es, si tú dices un buen día, ese poder del buen día hace que todos estén de buen estado de ánimo. Caso contrario es todo y se demuestra a través del comportamiento. Un gesto, una mirada, un tono de voz dice mucho con respecto a otros cómo asumen ese proceso de comunicación. También nos dice que la programación neurolingüística se encarga de analizar determinados patrones de aprendizajes individuales que cada uno asume de acuerdo a su realidad y experiencia y aptitudes que tiene. Por ejemplo, hay personas que aprenden a través del proceso de aprendizaje visual. Entre ellas tenemos personas que les agradan que estén en una capacitación y vean visualmente imágenes, videos, experiencias. Entonces están capacitados para poder ver. Sus ojos están predispuestos a poder entender la visualización de esas imágenes y a asumir un proceso de aprendizaje. Hay otras personas que su capacidad visual es más reducida. Sin embargo, ellos pueden oír. A ellos tú les puedes capacitar en relación a las charlas de 5 minutos. Porque una charla de 5 minutos tú no haces un proceso visual, sino es más comunicación donde todos tienen que aprender o entender o desarrollar su capacidad auditiva. Motivándolos podría ser
que a ellos les agrade que los nombren. Les agraden que sus nombres estén, digamos, siendo reconocidos. Entonces tú tienes que saber quiénes son de tu gente, que su proceso de capacitación es direccionado hacia esa habilidad que tienen. Hay otras personas que son más kinestésicos. Kinestésico significa tocamiento. Por ejemplo, cuando nosotros vemos o hay personas que ante una situación de estrés van a un kinesiólogo, es para que a través de masajes corporales la persona pueda sentirse bien y se le baje el estrés. Entonces, lo kinestésico es tocarse. Hay personas que su proceso de aprendizaje es a través del desarrollo de actividades que le permitan interactuar con otras personas. Por eso tenemos estos talleres denominados vivenciales o outdoor training, ¿no? Estos talleres vivenciales que son fuera del ambiente laboral y en donde hay otra realidad y en donde uno tiene que aprender a interactuar con otras personas. No todos nos gusta que nos toquen. Hay otras personas que una palmada en la espalda sienten que se les está reconociendo. Hay otros que a través de la interacción aprenden. Entonces uno tiene que, a cada grupo de personas, identificar quiénes son más auditivos, más visuales y más kinestésicos. A través de esa identificación recién podremos nosotros capacitarlos. Hay empresas que esa situación sí han invertido y el resultado es mucho mejor. Hay empresas que están en proceso. Hay empresas que lo han tomado eso como una forma, digamos, de aprendizaje de su gente, porque están directamente identificando lo que ellos quieren y no están perdiendo el tiempo en todos, quizás, amasarlos, tenerlos en un solo salón y ponerlos una pantalla y todos van a escuchar, ¿no? Entonces, ustedes no saben si todos están aprendiendo, no conocen. Al final, en el hecho, se demuestra que la persona tuvo un error. Y uno ve y dice, pero si esta persona estuvo presente en tal curso, tal día. Es más, se le instruyó en eso. Pero tú sabes si estuvo ahí presente, quizás estuvo presente. Pero su mente, su corazón estaba en otro lado. Te ocupaba un espacio físico, pero no estaba contigo viviendo esa situación del proceso de capacitación. ¿Cuánto construiríamos y cuánto nos ahorraríamos en poder identificar este tipo de personas? Yo recomendaría que dentro de un programa de capacitación nosotros identifiquemos a las personas que se adecuan a estos determinados estímulos y que tienen desarrolladas estas habilidades y destrezas. Todos lo tenemos, pero quizás unos más desarrollados que otros. Hay algunos que ni siquiera se han dado cuenta. Hay algunos, por ejemplo, los varones, dentro de un estudio de levantamiento de información en cuanto a niveles de lectura, hay varones que te leen rápido y hay varones que no. Pero entre una mujer y un varón, el varón es más, digamos, visual. La mujer es más de escuchar. Por eso que la mujer quizás se relaciona un poco con las telenovelas, porque está escuchando más. La interacción puede ser en una radio, escuchando, o puede ser visualmente, pero el varón más le agrada leer, ver, ¿no? Estar atento a lo que pasa afuera. Es más visual que una mujer. Entonces, esto es importante que ustedes lo conozcan para que puedan aplicarlo en su realidad. También tuve experiencia de asesorar a una empresa que trabajaba en un proyecto importante para traer el gasoducto hasta Lima. Entonces, al construir ese gasoducto pasaba por la cordillera de los Andes. Ha trabajado con gente de la costa, con gente de la sierra y con gente de la selva para hacer ese gasoducto. Y en cada experiencia ellos tuvieron que adecuarse a la realidad. Por ejemplo, ustedes saben que para construir un gasoducto se necesita que haya todo un plan preventivo para que no produzca un resultado triste que es igual a un accidente. Entonces, se dieron cuenta que mucha gente que tomaban por la zona era gente que no entendía qué era la prevención. Si nosotros, los profesionales, nos damos cuenta que nuestra realidad dista mucho de lo que es el proceso de entendimiento en cuanto a la cultura preventiva, nos damos cuenta en el día a día. Tenemos gente que su vida es menos importante que
el tiempo, ¿no? Para ellos el tiempo es una priorización. Sin embargo, la vida no es la priorización, ¿no? Entonces, el tiempo, en otros términos, es considerado como sinónimo de rapidez. Quiero terminar a tiempo, por lo tanto, yo hago el trabajo rápido y esa rapidez hace que me desconcentre en mi actividad preventiva y pueda provocar un accidente. Entonces, las personas muchas veces no medimos esa consecuencia. ¿Qué pasó? Que en esta organización, en cuanto a su realidad, se dieron cuenta que la gente quechua-hablante no entendía el programa preventivo. Entendía que tenía que hacer una zanja y construir que no haya un muerto o que él no se accidente, que tenía que ponerse su implemento de seguridad porque si no le sancionaban o lo botaban. Esas cosas comenzó a aprender, pero no entendía para qué. Entonces se construyó manuales preventivos en el lenguaje quechua-hablante, en el lenguaje dialéctico de la gente que vive en la zona de la selva, para que ellos pudieran entender lo que es la prevención. Cosas simples, sencillas, para que ellos puedan sumarse a la cultura preventiva. Tú no puedes a ellos darles algo que tú muchas veces ni entiendes. Nos cansa cuando dicen, ya viene una auditoría, porque es la sumatoria de más trabajo. Imagínate a ellos que nunca han escuchado en su vida y que tienen que acoplarse de un estilo de vida irresponsable quizás a un estilo de vida responsable. Es un proceso de cambio, es un choque idiosincrático y de educación. Y esas condiciones uno las tiene que incluir dentro de un plan de capacitación. Entonces, qué importante es que todos en la empresa sepan la priorización de lo que es más importante, ir paso a paso en una empresa. Luego entramos a lo que es la fase de subsistemas de auditoría de recursos humanos. ¿Qué significa un subsistema de auditoría? ¿Para qué me sirve? Hay empresas que, imagínense, empresas de la mediana minería, que su sistema de reclutamiento es nulo. Si desde esa fase que viene a ser la letra A, no la tiene desarrollada, imagínate qué va a medir o cómo va a auditar. Nos cuesta cuando viene un auditor y nos dice, mira, tú estás fallando porque no estás cumpliendo las normas del ISO, por lo tanto te vamos a retener esa certificación o te las vamos a quitar. Uno se trauma porque es una fuerte inversión y hay una obligación de la empresa de mantenerlo, de sostenerlo. Pero también es importante que no solamente esa auditoría sea solamente al documento, sino que también sea una auditoría que te permita medir el avance de tu gente. El avance de tu gente en cuanto a sus capacidades y en cuanto a su personalidad. Hay una auditoría que te permite medir, ¿esa gente que está ingresando es buena? ¿Quién está auditando el área de recursos humanos? Para conocer si realmente están cumpliendo la función de los recursos humanos, de realizar todo el proceso de ingreso, fidelización y retención de las personas, si la gente se siente motivada. Se cumple una auditoría, se cumple esa auditoría para poder identificar en dónde se está fallando y qué planes correctivos se deben de realizar. Entonces, un plan de auditoría es igual a un sentido de identificación con lo que es la organización, ¿no? A un sentido de involucramiento y compromiso que tengo con mi empresa para poder analizar si todo lo que estamos realizando se cumple con los objetivos propuestos. Muchas empresas fuera del país se han dado cuenta que sin auditar no hay un estilo de progreso. Y sería bueno que esas realidades de otras empresas mineras o de otras industrias puedan conocer, realizar un benchmarking y aplicar a tu realidad peruana. Y a tu realidad peruana en cuanto a tu industria, a cada minera, a cada unidad minera. Y una auditoría debe ser justa, ¿no? No debes auditar y luego castigar. Una auditoría tiene que ser para mejorar, no para retroceder. Muchas veces uno aplica el castigo porque piensas que castigando modificas comportamientos de las personas. Ojo que el castigo es igual a rebeldía. ¿Qué hacemos los padres con los hijos?
Si tú no has dado una buena orientación desde niño, ¿cómo vas a corregir posteriormente? Es igual el mismo comportamiento que se puede replicar en una organización. Si tú no has orientado desde un principio a tu gente, ¿qué vas a controlar? Por lo tanto, ¿y cómo está la auditoría o quiénes deben de formar parte de una auditoría? En los sistemas de auditoría de recursos humanos es interesante que haya un equipo multidisciplinario, porque si es solamente el área de recursos humanos, quizás es un poquito sesgado. Pensemos más y vayamos más. Puede ser un equipo multidisciplinario creado por los líderes de las demás áreas, donde se comprometan a una auditoría justa y donde ellos identifiquen, digamos, riesgos o incoherencias y que realice un plan de acción de mejora. Hay muchas empresas que saben en qué están mal, pero siguen en lo mismo y quieren cambiar, quieren resultados mejores. Entonces, ¿qué le vas a pedir a estas empresas? He tenido oportunidad de escuchar a superintendentes que se echan la culpa entre ellos, que en vez de que haya una unión con las demás áreas, es como una desunión en las demás áreas. Entonces, ¿crees que van a lograr conseguir objetivos? Trabajan con metas muy altas sin considerar la capacidad humana. No, trabaja de acuerdo a las realidades humanas que tienes en tu empresa. No vas a pedir que te trabajen y consigan determinado tonelaje al mes cuando tú sabes que tu gente no está en la capacidad de poder cumplir esa expectativa. No pongas planes en los cuales vas a tratar a la gente de forma quizás deshumanizada con ellos. Trátalos como quisieran que te traten a ti. Porque cada uno de nosotros somos seres humanos. Y al ser seres humanos necesitamos que todos nos apoyemos. Todos tenemos las mismas sensaciones emocionales. Nos duele, nos cansa, nos fatigamos, lloramos, reímos. Entonces, todo eso, cuando uno también toma decisiones que está relacionado al negocio, el negocio tiene que ser también justo. Justo para que todos vean que ahí, en esa organización, me quiero identificar con esa empresa. Y que uno diga, pero es utópico pensar en lo justo, es porque ya en mi mente estoy rechazando esa posibilidad de llegar a esa situación, a ese estado. Hay que pensar en que sí se puede. La mente muchas veces gana nuestro dominio personal. La mente muchas veces, tú quieres hacer algo y tu mente te dice que no. Entonces pongamos en nuestra mente factores positivos para que podamos en conjunto todos, con esa percepción positiva, generar cambios en mi organización para mejoras. La capacitación y desarrollo del personal. Como les mencioné a un principio, una capacitación en una empresa debe de ser un acto voluntario para un proceso de mejora. Muchas veces uno dice, y he escuchado este ejemplo y los voy a compartir, pero doctora, ¿cómo puedo capacitar a mi gente? Es mucho dinero porque hay mucha inversión de por medio y no sé si mi gerencia me va a aprobar este presupuesto. ¿Qué pasa si yo capacito a mi gente y con estos indicadores que tengo de alta rotación ellos se van? Entonces yo le contesté en ese momento, ¿y qué pasa si tú no capacitas a tu gente y ellos se quedan en tu empresa? Entonces, ¿qué vas a pedir de ellos? ¿Qué es lo peor? Que no capacites y encima se te queden y le refuerzas monetariamente pagándole mensualmente. Es decir, en vez de que te dé un resultado, te da un problema. Entonces, analiza cómo estás haciendo los planes de capacitación. Una capacitación debe ser un proceso de mejora. Siempre debe de ser considerado como un proceso de mejora. Un proceso de mejora técnico o personal. Pero es una capacidad de mejora. Es una ayuda al cambio. Hay gente que es reacia porque nunca aprendió a adaptarse a nuevas formas de vida, a nuevas formas del trabajo. Hay gente que dice, nunca voy a aprender a manejar una computadora, porque se ponen límites en la mente. Se mandan mensajes negativos, ¿no? Y tú sabes que el lenguaje es poder. Y si tú programas a tu mente hacia una situación negativa, tu cuerpo nunca va a ir alineado hacia lo que tú quieres. Entonces, para un proceso de capacitación, debe uno de invertir. Invertir en la gente. Invertir que todo lo que vas a realizar va a producir un aumento del conocimiento. Y ese conocimiento no tiene precio.
Cada conocimiento que uno tiene no tiene precio, es un intangible que cada uno lleva. Así que es un acto de aumentar el conocimiento de un empleado que va a generar un mejor desempeño, ya sea en un determinado puesto o trabajo. Va a ayudar a los empleados de todos los niveles a alcanzar los objetivos de la empresa. Es decir, no es solamente capacitar arriba o a nivel medio, también hay que capacitar a mi gente de nivel operario. Quizás ellos necesitan más porque nunca se les capacitó. De repente son gente que es analfabeta, porque he visto en la industria minera que hay gente que es analfabeta, gente que es del campo, gente que siempre ha vivido en su chacra, criando animales, cultivando una planta. Entonces son gente que nunca la educación ha sido una forma de vida para ellos. Son realidades. Entonces quizás ellos son los que necesitan más instrucción, ya sea técnico o sea humano. Es más, hay una alta probabilidad de que a la gente operaria uno lo moldee a su gusto. No es porque sean títeres, sino que al no tener, al ser tabula rasa, tú le puedes instruir con lo positivo de los conocimientos que hay. He tenido oportunidad de ver gente operaria que tenía un sentimiento de querer aprender, pero no le daban esa oportunidad y se sentían frustrados, ¿no? Experiencias de operarios que he trabajado con operarios mineros, muchísimos, y yo decía, esta gente es más moldeable para cambiar. Sin embargo, no se le ha visto hasta ahora desde ese punto de vista, o sea, no se le ha visto como una forma de mejora, sino siempre ha estado relegado a una función quizás más pequeñita en la organización. Debemos de quitarnos esa definición que muchos de nuestros cerebros hay, que es un gasto. No es un gasto. No debe ser considerado un gasto, sino una inversión. Y si tú te quejas de que capacitas a tu gente y luego se te va, analiza primero y date la respuesta de cómo están tus planes de recursos humanos en tu organización. No eches la culpa a otros, sino que uno debe de ser responsable de las decisiones que toma, ya sean decisiones directas y tangibles, como también decisiones que son indirectas y que no se ven, intangibles. A veces en muchas empresas las personas se sienten con las manos atadas, porque quieren algo y no pueden conseguir. Entonces, cuando tienen esa lógica de que van a capacitar gente y luego se va, primero analicen cómo están sus planes de los recursos humanos en su organización. Y también demostrar, porque un plan de capacitación se puede demostrar en el grado de productividad. Eso se denomina ROI. Si no hay un ROI adecuado en tu organización, ¿cómo vas a demostrar que la gente se entrenó, que adquirió más aprendizaje? Si no saben medirlo, si no saben eso, volverlo cuantificable. Entonces es importante que ustedes también midan el proceso de la capacitación, que no sea un proceso que lo dejen ahí. Por ejemplo, esto cómo ustedes lo van a aplicar en su organización. Ahí uno se da cuenta si realmente ustedes lograron entender y aplicar. Si solamente lo asumes como algo que escuchaste y que no lo vas a aplicar, es que ya por ahí se te va a olvidar. Por ahí lo escuchaste, pero nunca lo volviste práctico. Entonces, lo mismo que te puede pasar en tu situación, con mucha más razón le puede pasar al resto de personas. Así que pensemos que esta capacitación no es un gasto, es una inversión a un mediano y a un largo plazo. Hay gente que cambia porque tiene esa capacidad de generar cambios quizás de forma inmediata. Hay gente que se demora en un proceso de cambio. Puedes estar con ellos, coacheándolos 2, 3 meses. Hay personas que ni siquiera se dan cuenta que están mal, porque están nulos. Hay gente que se considera perfeccionista o que se consideran los perfectos también. Entonces, analizar todos esos tipos de variables que puedan ponernos trabas en nuestros procesos de capacitación.